Hola, ¿cómo están todos? Bueno, bienvenidos a una nueva clase de Historia Latinoamericana y Argentina. En esta clase, que es parte de la unidad número 2, vamos a comenzar a trabajar con los textos recomendados de lectura respecto a este proceso de organización institucional que comienza a darse en el Río de la Plata, pero también en distintas regiones de América Latina entre los años 1820 y 1850. En la clase de hoy vamos a trabajar con el texto sugerido de la unidad número 2, que es el texto de Marcela Ternavasio, que analiza las reformas rivadavianas y la constitución de un Congreso General con destino a sancionar una Carta Constitucional en el periodo que va desde 1820 a 1827. Puntualmente analizando la experiencia de la provincia de Buenos Aires un poco como un paradigma de qué problemas y de qué conflictos se suscitaron en la organización institucional, constitucional y territorial de las provincias en ese periodo posterior a 1820, pero también los distintos conflictos que se presentaron en las relaciones internacionales del Río de la Plata, puntualmente en la guerra con el Brasil, y en los conflictos entre las propias provincias para acordar un texto constitucional, un texto que diese un formato de organización política, territorial y sobre todo soberana a ese país que comenzaba a constituirse después de las guerras de independencia. Una de las cuestiones importantes que tenemos que marcar en el análisis de este periodo, lo vimos en el video de presentación, es que posterior a 1820 se produce, no solo en el Río de la Plata, sino en distintas regiones de América Latina, una suerte de disolución de las autoridades nacionales, o algunos proyectos fallidos, en todo caso, de constitución de autoridades nacionales de carácter revolucionario. Un ejemplo en el caso de México lo habíamos visto con el Imperio de Iturbide y los fallidos intentos de constituir repúblicas, ¿sí? Tanto las repúblicas centralizadas como las repúblicas federales. En el caso del Río de la Plata, se produce en 1820 la disolución del directorio, ¿sí? Y la irrupción de los caudillos federales, sobre todo de Estanislao López y Francisco Ramírez en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Con lo que fue la batalla de Cepeda, la imposición de alguna manera de las autonomías provinciales y un proceso que va entre 1820 y 1821 de fuerte crisis política interna en la provincia de Buenos Aires, un proceso de anarquía en la que se suceden conflictos entre diferentes facciones, sobre todo entre los confederacionistas y los partidarios de la centralización en Buenos Aires, pero a su vez un proceso de disolución de la autoridad política que atraviesa las provincias, pero que marca particularmente a Buenos Aires, o que signa particularmente a Buenos Aires. Este proceso de anarquía se comienza a resolver en el año 1821, con la ascensión, ¿sí?, al gobierno de la provincia de Buenos Aires de Martín Rodríguez. Martín Rodríguez, un jefe de las milicias con fuerte ascendencia sobre los sectores rurales en Buenos Aires, que se va a convertir en una suerte de garantía del establishment para reorganizar, reestructurar la institucionalidad de esa provincia, modernizarla y de alguna manera consolidar la autonomía de la provincia de Buenos Aires para luego lanzarse a un proyecto de organización nacional. Este proceso de consolidación y de autonomía se da en varias provincias a la vez. Si uno analiza el caso de la provincia de Santa Fe, vamos a tener a Estanislao López como una figura central que de alguna manera consolida el régimen institucional de esa provincia, sanciona de hecho en 1819 una constitución. Lo mismo va a pasar con la constitución de un régimen provisional en la provincia de Córdoba con el gobierno de Juan Bautista Bustos, o en el caso de la provincia de Entre Ríos con Ramírez, o de Corrientes con el gobernador Ferré. Y así podemos recorrer las distintas situaciones de las autonomías provinciales cuando esas provincias van de alguna manera construyendo su propia institucionalidad, lo hacen con un criterio propio, sin existir todavía una supraestructura que las obliga a pertenecer a un proyecto nacional, pero con la intención manifiesta de integrarse en algún momento en un proyecto de constitución que articule la idea de un Estado nacional. Sin embargo, dice Marcela Ternavasio, hacia 1820-1821 todavía, ¿sí?, está débil esta idea de la organización nacional. Estamos analizando un periodo donde tenemos un fuerte predominio de las autonomías provinciales y donde la propia Buenos Aires tiene que lanzarse a un proyecto de reconstrucción no solo de su orden social y político interno, sino también de las clases sociales hegemónicas. Por eso la lectura del texto la recomendamos desde la cátedra hacerla desde algunas dimensiones. En primer lugar, tener en cuenta que durante este proceso
vamos a tener distintos intentos de diseñar una institucionalidad y un sistema representativo. Venimos de las antiguas instituciones coloniales, de la crisis de esas instituciones coloniales, de los estamentos y de los fueros. Los cabildos, por ejemplo, eran una institución típicamente representativa de ese periodo colonial, que entran en crisis todas esas instituciones, y cada una de las provincias va a lanzarse al proyecto de construir una institucionalidad propia, de construir su autoridad ejecutiva, su autoridad legislativa, y de reformar, ¿sí?, su sistema político y su administración para construir estados provinciales. En segundo lugar, va a sobrevenir luego la necesidad de organizar un sistema de control territorial, es decir, de ejercicio de la soberanía, primero hacia el interior de las propias provincias y luego en la relación con las otras provincias, en la necesidad expresa de construir un orden nacional. Eso se ve claramente plasmado en los pactos entre las provincias, ¿sí? Las provincias desarrollan, al menos entre 1820 y 1822, distintos pactos interprovinciales destinados, ¿sí?, aunque acotados casi siempre al litoral, pero destinados a asegurar la paz interna, asegurar alianzas de defensa mutua, es decir, de asistencia recíproca en términos de protección de sus soberanías provinciales, pero también de la protección de la futura nación, y la intención expresa de reunir un Congreso Constituyente, ¿sí? Eso está en reiteradas oportunidades, está en el Tratado del Pilar de 1820, está en el Tratado de Venegas en 1820 también, y está luego en el Tratado del Cuadrilátero en 1822, de convocar a un Congreso Constituyente que debe diseñar la organización nacional, que debe diseñar el conjunto de instituciones que van a gobernar ese territorio donde las autonomías provinciales tienen un peso todavía significativo. Ese Congreso Constituyente además debe resolver la cuestión de las autonomías, es decir, el grado de autonomía que tiene cada una de las provincias, pero también cómo se constituye la soberanía nacional. Si tiene peso la nación como una libre asociación de individuos, o si tienen peso las instituciones, las reglas, las normas, ¿sí?, que son propias de las autonomías provinciales. Y por último, ¿sí?, cuando analizamos este proceso tenemos que tener en cuenta que más allá de la organización institucional y de la organización soberana territorial, también comienza a redefinirse la relación de ese futuro Estado con otros estados. Puntualmente nuestra relación con el Uruguay, que está desde 1822 ocupado por el Imperio del Brasil. En ese momento se denomina esa región la Banda Oriental. Hay un sentimiento de pertenencia territorial de la Banda Oriental hacia el Río de la Plata. Y la relación con el Imperio del Brasil y la propia Gran Bretaña. Es decir, en este periodo los estados provinciales tienen que fijar acuerdos para quién va a ejercer la representación de los intereses de la nación frente a otros estados, ¿sí? Esto también es un elemento clave en la organización institucional de este periodo. Si uno analiza el texto o sigue un poco el texto de Marcela Ternavasio, estos aspectos van apareciendo sobre todo en el estudio del caso de la provincia de Buenos Aires. Es decir, Ternavasio le da una primacía a la provincia de Buenos Aires porque de alguna manera sirve como muestra de la manera en la que se fue construyendo la institucionalidad provincial, se fueron configurando las reglas de juego de la autonomía provincial, y luego de constituirse la autonomía provincial hacia fines de la década de los 20, esa provincia se arroja hacia la construcción de un proyecto de liderazgo, ¿sí?, de la futura nación y de hegemonía en esa futura nación, con las resistencias que eso va a implicar. Ese proceso de construcción de la autonomía de la provincia de Buenos Aires y de las instituciones de la provincia de Buenos Aires se da bajo el gobierno de Martín Rodríguez. Martín Rodríguez, como dijimos antes, un militar que expresa los acuerdos entre distintos grupos sociales, sobre todo los grupos de alta sociedad en la provincia de Buenos Aires, atemorizados por el caos y por la anarquía, los comerciantes, los grandes asentados, los sectores de clase media y parte de las milicias de la campaña rural, que conforman una suerte de partido del orden destinado a establecer un Estado con capacidad de controlar el territorio de la provincia, establecer instituciones sólidas, configurar un sistema representativo y, a su vez, afianzar las relaciones del Estado con las distintas organizaciones y corporaciones sociales. La Iglesia, los sectores militares fuertemente movilizados después del proceso revolucionario y otros estados extranjeros. Este
proceso de reformas se inicia a partir de 1821 en la provincia de Buenos Aires. Ternavasio lo analiza en detalle, nosotros no lo vamos a trabajar acá, lo van a poder recorrer ustedes en la lectura del texto, pero ese proceso de reformas se le encomienda a el ministro de gobierno de Martín Rodríguez, que es Bernardino Rivadavia. Bernardino Rivadavia va a llevar a cabo en la provincia de Buenos Aires un proceso de reformas que hoy lo podríamos leer bajo el sesgo de las ideas liberales o secularizadoras. Es decir, un conjunto de ideas que buscan poner a tono a el Estado de la provincia de Buenos Aires con el conjunto de ideas que en ese momento están en boga en Inglaterra y en Francia. Estas ideas implican la modernización, la racionalización del Estado, la creación de un cuerpo de funcionarios y burócratas que puedan ejercer el poder territorial y soberano del Estado, y a su vez la configuración, ¿sí?, la estructuración de una serie de reformas que harán posible la creciente secularización del Estado. ¿Qué implica esto? Un ejercicio de política regalista, un ejercicio de política de control sobre la corporación religiosa, una regulación cada vez más estricta, ¿sí?, de las instituciones religiosas, de la vida conventual, el sometimiento de los sectores religiosos a las reglas de la magistratura civil, pero a la vez la actuación sobre otras corporaciones. Por ejemplo, el intento de Bernardino Rivadavia de reformar las milicias, de profesionalizar las milicias, de constituir un ejército provincial regular que implique de alguna manera incorporar profesional asalariado, que siga un reglamento estricto que implique no inmiscuirse deliberadamente en la acción política y que evite, ¿sí?, la conflictividad típica de la movilización posterior militar que proviene del periodo de la independencia. Estas reformas también se dan en el plano de la educación, ¿sí? Cuando Rivadavia toma la decisión de crear la Universidad de Buenos Aires con un programa laico, con un programa liberal, la creación de un sistema de educación media basada en los colegios de ciencias morales y en la creación de academias de medicina, de matemáticas, de música y de ciencias en general, marcados, como dijimos recién, por esta política, si se quiere, cientificista, propia de este periodo histórico a nivel internacional, y la transformación, ¿sí?, de la estructura burocrática y profesional del Estado, que implica la creación de un cuerpo, como dijimos antes, profesional de funcionarios, que va desde el diseño de un nuevo sistema judicial marcado por la aparición de los juzgados de primera instancia o de los jueces de paz, con una justicia rentada, legal y gratuita, el establecimiento de una política destinada a crear el régimen municipal, es decir, disolviendo los cabildos, tanto el Cabildo de Buenos Aires como el Cabildo de Luján, porque de alguna manera los cabildos son vistos como resabios del régimen colonial, como resabios de esas corporaciones que no son representativas de lo que es la política liberal propia del siglo XIX, y la configuración de un sistema electoral. Un sistema electoral que tiene, en 1821, la singularidad de plantearse con un carácter, si se quiere, universal, o universal propio del siglo XIX, que implica que se extiende a los varones, ¿sí?, aquellos hombres libres de hasta 20 años, desde 20 años para arriba en realidad, que pueden, ¿sí?, ser considerados como parte del padrón electoral sin ninguna limitación, con la intención de, dice Marcela Ternavasio, legitimar, ¿sí?, hacer partícipes a todos los sectores de la vida social de Buenos Aires de la construcción de ese nuevo orden institucional. Si se convoca a estos sectores, ¿sí?, a ser parte del electorado, de alguna manera se esté evitando la tumultuosa vida asamblearia que fue característica del proceso revolucionario, del cual los cabildos fueron de alguna manera instituciones representativas, ¿sí?, de esa situación. Lo que se está haciendo aquí es construir un régimen representativo, que en el caso de la provincia de Buenos Aires tendrá su expresión en la Junta de Representación, en la legislatura, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires. En esa legislatura, por primera vez en la experiencia institucional de esa provincia, pero también por primera vez quizás en la configuración de una institucionalidad propia en lo que hoy es el territorio de la República Argentina, exceptuando el caso de Santa Fe, que ya tenía una experiencia previa, se va a configurar un poder legislativo elegido por un sistema electoral específico, bastante universal para su época, donde están representados tanto los sectores urbanos como los sectores de la campaña rural.
Este sí es un dato muy relevante que muestra que se abandona esa política de movilización, esa política tumultuosa propia del periodo de la revolución y la anarquía posterior, y se da lugar a las reglas de juego de la política electoral y de la política representativa. Esto signa de alguna manera las reformas de Bernardino Rivadavia durante el gobierno de Martín Rodríguez en el periodo que va desde 1821 a 1824. Reformas resistidas, porque la sociedad heredada del periodo de la colonia y el periodo de la revolución es una sociedad jerárquica, es una sociedad atravesada por estamentos corporativos y también altamente movilizada. Altamente movilizada porque tenemos todavía activos a varios dirigentes políticos que tuvieron un rol clave en el proceso de la revolución y que ahora tienen un lugar en la propia Junta de Representantes y que son los que van a impugnar, ¿sí?, algunos de los elementos que vayan desarrollando en esta política liberal y secularizadora de Bernardino Rivadavia. Y nos lleva a pensar un segundo momento, ¿sí?, que es el que está marcado a partir de 1822, cuando se produce la ocupación de la banda oriental por parte del Imperio del Brasil. Recordemos que habíamos visto en las clases anteriores que bajo Pedro I se independizó el Brasil con el Grito de Ipiranga y comenzó una política expansionista hacia el sur, ¿sí?, sobre todo hacia la región del Río de la Plata, ocupando en 1822 la provincia de la Banda Oriental, que ellos la denominaron la provincia cisplatina, ¿sí? Esa ocupación, de alguna manera, motorizó la necesidad de las provincias de comenzar a pensar no solo la organización institucional interna, sino también de pensar en el principio de soberanía y de cómo, a partir de ese principio de soberanía, como Estado, nos comenzábamos a vincular con otros estados. Por eso, después de esa ocupación, en 1824, se produjo la convocatoria al Congreso General Constituyente. Un congreso que era producto, ¿sí?, de los distintos acuerdos entre las provincias en los tratados que mencionamos anteriormente y que tenía como objeto sancionar una constitución. Es decir, construir un orden nacional, configurar un orden nacional, establecer las relaciones exteriores y diplomáticas de ese Estado nacional con otros estados, definir el sistema de rentas del país y de la administración de sus aduanas, configurar las instituciones representativas nacionales y definir el principio de soberanía. Si se iban a preservar las autonomías y las soberanías provinciales o se iba a configurar una soberanía de carácter nacional. Ese fue uno de los rasgos distintivos, ¿sí?, de la convocatoria a ese Congreso General Constituyente, que de alguna manera trae, ¿sí?, un mandato de las provincias en reiteradas oportunidades a través de los tratados, pero también podemos remitirlo a momentos anteriores, como por ejemplo los intentos de dotar de una constitución a la revolución, tanto en 1813 como en 1816 en Tucumán, o los intentos y las propuestas de Artigas en el litoral, ¿sí?, tanto en 1811, en 1813 y en 1815, cuando Artigas intenta también proponer un diseño constitucional para el Estado. Las provincias tenían mandato para ese Congreso General Constituyente de organizar un Estado de carácter federal. Sin embargo, en el seno de ese Congreso General Constituyente surgen las primeras tensiones acerca de qué forma de organización política, institucional, soberana y representativa debía adoptar el Estado nacional. Y lo que dice Marcela Ternavasio es que ese Congreso tiene dos momentos claros y bien definidos. Un momento más moderado, ¿sí?, marcado de alguna manera por reformas tenues. La primera, en 1825, que emana de ese Congreso General Constituyente, es la sanción de una ley fundamental. Esa ley fundamental es el antecedente, ¿sí?, de uno de los primeros principios de organización nacional de nuestro Estado-Nación, que es delegar en la provincia de Buenos Aires la representación en las relaciones diplomáticas. Sobre todo, la provincia de Buenos Aires es la encargada de negociar con el Imperio del Brasil y con Gran Bretaña la situación de la ocupación de la Banda Oriental. Pero además se acuerda, ¿sí?, que no solo se delega en Buenos Aires la representación diplomática del Estado Nacional, sino que el resto de las provincias no deben inmiscuirse en la vida interna y en la autonomía de cada una de las institucionalidades provinciales. El Estado Nacional que se vaya a constituir no puede vulnerar las autonomías provinciales. Aparece aquí la tensión de la que hablábamos al comienzo, la tensión entre nación y autonomía provincial.
Pero viene luego, dice Marcela Ternavasio, a partir de 1826, un proceso más radical dentro de ese Congreso que rompe, que manifiesta las fisuras entre los dos modelos de país existente, entre los dos modelos de organización nacional existentes. Por un lado, ¿sí?, a partir de 1826 se sanciona una ley de capitalización de Buenos Aires. Esa ley de capitalización de Buenos Aires establece la federalización de gran parte del territorio de la provincia de Buenos Aires, es decir, la disolución de las instituciones provinciales, la transferencia de ese territorio de la aduana y del puerto de Buenos Aires a la capital. Es prácticamente un descabezamiento de la provincia de Buenos Aires, lo cual genera fuerte resistencia. La creación de la figura de la presidencia de la nación, la sanción de una ley de presidencia que le será encargada a Bernardino Rivadavia, una figura muy cercana a los intereses británicos en el Río de la Plata. El intento de la creación de un ejército de carácter nacional, de una milicia de carácter nacional que vuelve a poner, una milicia profesional, que vuelve a poner en tensión estos principios de soberanía y la configuración de un banco nacional. Pero el elemento más polémico es la sanción de la ley de presidencia. Básicamente porque la sanción de ley de presidencia implicaba, ¿sí?, que se estaba creando una institución nacional sin existir todavía una constitución. Constitución que va a llegar hacia finales de 1826. La Constitución de 1826 es un producto de ese Congreso General Constituyente y es fuertemente resistida por los sectores federales, porque se considera que es representativa de los intereses de los sectores, ¿sí?, de élite de Buenos Aires, del Partido del Orden de Buenos Aires, de los comerciantes y de los hacendados de Buenos Aires que desean hacerse del control del puerto y de los recursos de las aduanas, ¿sí?, que de alguna manera, a su vez, en paralelo, crea un sistema electoral que es restrictivo, ¿sí?, de los intereses y de la voluntad de cada uno de los habitantes de las provincias y de las instituciones de las provincias. Por lo cual, ese proyecto constitucional de 1826 va a ser igual de impugnado que la Constitución de 1819, que fue anterior a la anarquía, ¿sí?, el segundo proyecto constitucional de este futuro país, que es impugnado por su carácter centralista, por su carácter unitario y por preservar los intereses de una élite, si se quiere, portuaria. Es decir, los intentos de organización institucional están tramados por el choque entre las institucionalidades provinciales y la futura institucionalidad del Estado nacional. Pero además por un conflicto internacional. El conflicto internacional de la Guerra del Brasil, ¿sí?, que implica la declaración de guerra tardía por parte del Congreso General Constituyente en 1824 y 1825, ¿sí?, las primeras acciones y el posicionamiento del Congreso General Constituyente y el desplazamiento de las tropas rioplatenses en el año 1826, ¿sí?, para enfrentar a la flota luso-brasileña, ¿sí?, brasileña en realidad, y el conflicto, digamos, que deteriora gravemente la capacidad del Río de la Plata de enfrentar ese conflicto con recursos propios. Porque entre 1827 y 1828, ese Río de la Plata, donde no se ha terminado de configurar una autoridad nacional, de alguna manera pierde no solo recursos, sino que también ve severamente dañada su capacidad de vinculación comercial con otros estados por el bloqueo que establece el Imperio del Brasil en el Río de la Plata. Pero además golpea fuertemente la Guerra del Brasil a la institucionalidad nacional. ¿Por qué? Porque la precaria institucionalidad nacional surgida con la ley de presidencia a cargo de Bernardino Rivadavia entabla primero relaciones diplomáticas para intentar salir de esa guerra con el Brasil en condiciones deshonrosas, en condiciones que implican de alguna manera devolver la banda oriental al Imperio del Brasil, no reconocer la voluntad de los habitantes de la banda oriental de integrarse al Río de la Plata, de independizarse, ¿sí?, del Imperio brasileño e integrarse al Río de la Plata. Y esas negociaciones diplomáticas son fuertemente reprobadas por distintos sectores de la vida política interna, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires, pero también del litoral.
desacreditan a Rivadavia, desacreditan a las autoridades nacionales e implican la renuncia del propio Bernardino Rivadavia y la desaparición de ese experimento de autoridad nacional y de ese experimento de una constitución nacional entre el 25 y el 26. La guerra va a derivar con un acuerdo en 1828 que va a implicar el retiro de las tropas del Imperio de Brasil y el reconocimiento de la independencia de la banda oriental en lo que hoy es el Uruguay, ¿sí? En condiciones que terminaron siendo completamente desventajosas para la provincia de Buenos Aires, que era o terminó siendo, luego de la desaparición de la autoridad nacional, la encargada de negociar el acuerdo de paz y ponerle fin a la guerra del Brasil en 1828. Esa guerra marcó, ¿sí?, los límites de la constitución de un Estado nacional, porque puso también en tensión el principio de soberanía. Se protegía el Estado nacional los intereses de las provincias, considerando también a la banda oriental una provincia más, o ese Estado se replegaba solo sobre los intereses de Buenos Aires, cuyas élites no estaban interesadas en intervenir en la guerra y mucho menos defender los intereses de la banda oriental. Eso se llevó puesto la configuración del orden nacional y dejó hacia 1828 de facto nuevamente a cada una de las provincias con su propia institucionalidad. Buenos Aires, gobernada por Manuel Dorrego, y el resto de las provincias, ¿sí?, con sus propios caudillos, con sus propios referentes y sus sistemas institucionales aún precarios, porque todavía no eran parte de un sistema mayor que los contuviese con una proyección de carácter nacional. La próxima clase vamos a ver cómo deviene, ¿sí?, después de 1828, el proceso institucional en Buenos Aires, pero también en el resto de las provincias, y de qué manera se continúan los intentos, los proyectos y las diversas visiones para tratar de configurar y estructurar un orden político de carácter nacional, ¿sí? Esto fue todo, espero que les haya servido. Ya saben que estoy a disposición para lo que necesiten y nos encontramos la próxima clase.